Martín Marinucci, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Muy perdió bien. Morón, lo más importante de esta noche. Vos sabés que lamentablemente, lamentable empecemos noticia. por el final, que siempre dejamos para el final las alegrías del gallo y lamentablemente... No está todo perdido, pero no. se complicó No, de todas formas. Pero estamos ahí, estamos en ahí. el pelotón y no hay dudas sí. que nos vamos a recomponer el domingo, nos va a ir muy bien. Bueno, ojalá así sea. Martín, bueno, plena campaña, vos también ocupándote de la gestión al frente de Trenes Argentinos, ¿o no? Sí. Claro. Bueno, eso es importantísimo. Gestión y campaña. Gestión y campaña, pero bueno, en realidad... no todos lo hacen, no todos lo hacen, y me consta. Algunos están dedicados a full a la campaña y después se sorprenden cuando la gente va y vota otras cosas. O se olvidan de los necesitados. Esto pasa, y ha pasado, lamentablemente. Bueno, una catarata de buenas noticias que está dando a conocer Sergio Massa. Algunos lo critican, dicen oportunista, electoralista. Bienvenido sea, muchachos. Son buenas noticias para el laburante, para todos nosotros en definitiva, ¿no? Generalmente sucede eso. Cuando uno va por un sendero que tiene que ver con gestionar en beneficio de la comunidad, los argentinos. Cuando yo tengo que inaugurar ahora 8 bajos a nivel en los próximos 20 días, 30 días, van a decir, che, ¿es un proceso electoralista? No, son obras que se empezaron hace 2 años. A lo largo de un año no tendría que... Los años de elecciones los funcionarios no tendrían que trabajar. Pero vos fíjate que es un tema en discusión que Massa en esta coyuntura incluso lo planteó. Digo, que hay que discutir los procesos electorales de Argentina, si es necesario que sean cada 2 años y no directamente cada 4. Porque también tiene que ver con eso, con que uno siempre va planificando, o algunos, en términos electorales. Digo, en el caso nuestro, me refiero al equipo de Sergio y en lo personal en Trenes Argentinos, digo, yo lo vengo diciendo hace mucho, planifico por los próximos 30 años. Hace 3 y medio, un poquito más de 3 y medio que estoy, y todo lo que me propuse en lograr, la verdad que puedo decir que estoy casi al 100% de lo que me había propuesto. ¿En serio lo decís? En serio. Sí, la verdad que cuando nosotros llegamos a la gestión, Adrián, había un déficit enorme en la oferta de servicios ferroviarios, sobre todo de larga distancia, en el interior, del estado de las estaciones, de la infraestructura propia ferroviaria, de los repuestos para recuperar formaciones que estaban fuera de circulación. Y la verdad que cuando hago ese balance, a pesar, digo, y yo nunca pongo como excusa lo que ha sucedido en la Argentina, digo, la pandemia, la guerra, que nos impactó directamente en el sistema ferroviario. La pandemia lo que significó reconfigurar el servicio en ese contexto, pero además paralelamente los trabajadores siguieron renovando vía para empezar a poner servicios a circular que hacía años que no estaban, y el primero fue exactamente al año de haber asumido, el 22 de enero del 21, que fue el servicio de Pinamar. Después seguimos con más de 15 servicios. Entonces, cuando uno piensa el otro punto que es la guerra, digo, no nos afectó directa, sí, indirectamente en términos económicos, pero sí, nosotros habíamos adjudicado 570 coches, 570 vagones, una empresa rusa, que era un proceso licitatorio que había empezado el exministro Dietrich. Digo, dando continuidad a eso, adjudicando, vino la guerra y no pudimos tener esos trenes que eran para la renovación de una línea tan importante del conurbano como es la línea San Martín. Entonces, digamos, hay muchos factores exógenos que nos afectaron en determinadas cuestiones de la gestión, pero en lo que nos planificamos, de vuelta, en recuperar el tren a Villar en Las Heras, que hacía 30 años que no llegaba, o a Marcos Paz, o el tren a Campo Quijano, que hacía 50 años que no llegaba en Salta, o 28 años a Plotier en Neuquén, o 44 años que no había un servicio de cercanía como tenemos en el oeste. Pueblos, ¿no? Es inmensa. Yo digo, hay distintos factores que generan el beneficio. Uno es el económico. Digo, el desarrollo económico que genera ese modo de transporte es importante. El desarrollo social, el desarrollo cultural. Pero hay algo que para mí es fundamental y me ha tocado charlarlo con muchas madres, muchos padres en el interior, que tiene que ver el arraigo. Cuando uno piensa que un hijo que va al jardín, a la primaria, al secundaria en su pueblo, en su localidad, y a los 18 años los padres lo tienen que despedir porque se tiene que ir a una gran ciudad a estudiar o encontrar oportunidades laborales, porque las distancias hacen muy costoso el viaje en otro modo de transporte, porque los salarios no son lo suficientemente altos para poder solventar ese costo de pasajes, los estudios lo mismo, entonces terminan generando el éxodo de su localidad. Bueno, esto genera arraigo, digo, que chicos y chicas de Campo Quijano puedan hacer esos 70 kilómetros hasta Rosario para ir a estudiar, a la escuela, a trabajar, a llevar un currículum, a ir al médico, digo, definitivamente es lo fundamental. Y de vuelta lo estamos haciendo
en distintas localidades, más de 70 estaciones que volvieron a tener vida ferroviaria, trenes de larga distancia llegando a Mendoza. Podemos discutir si en las condiciones es lo ideal, y yo digo claramente, no es lo ideal en la velocidad y el tiempo de viaje, pero hay que poner un mojón, que era volver a tener la conectividad ferroviaria entre Mendoza y Buenos Aires, y hoy existe. Bueno, decíamos, catarata de anuncio por parte del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, el más destacado, el que se dio a conocer ayer, que hoy ya fue presentado en el Congreso Nacional para que los diputados y los senadores lo traten de manera inmediata. Esto es plata en los bolsillos de los trabajadores urgente, ¿sí? Bueno, es dejar de pagar el impuesto a las ganancias, nada más y nada menos que al trabajo, ¿no? Es un impuesto al trabajo. Bueno, que durante muchos años, inclusive el kirchnerismo se negó a tratarlo y a modificar los montos y demás. Bueno, fue presentado, fue anunciado ayer, hoy ya presentado en el Congreso, no obstante, por decreto, esto se va a agilizar ya a partir del mes de noviembre, bueno, 1.770.000 pesos. La verdad que nos vamos a ver beneficiado una cantidad impresionante de trabajadores, sí. Solo el 1% va a seguir abonando este impuesto. 80.000 personas. Y también impacta en los jubilados, ¿no? También en los jubilados, por supuesto, a partir del 1 de octubre, como bien decías, por decreto hasta enero, con la vocación de que todo el arco político que venía demandando la eliminación del impuesto, sí, que lo plantearon, digo, no nos vamos a remontar en el 2015 como propuesta de campaña presidente, quien ha sido presidente, pero digo, hoy en día, cuando Sergio plantea que iba a trabajar, que cuando fuera presidente a partir del 10 de diciembre iba a eliminar ese impuesto, muchos salieron, como es de costumbre, en vez de empezar en la construcción por la positiva, a chicañar diciendo, bueno, lárgalo ahora, ¿para qué vas a esperar hasta el 10 de diciembre? Lárgalo ahora que te acompañamos con el voto en el diputado. Bueno. Y después empezaron a retroceder. Algo que me parece fundamental también, que tiene que ver con la coherencia de Sergio, ¿no? Que a veces uno puede escuchar distintos comentarios sobre lo que él piensa y lo que él hace. Digo, acá he estado yo presente en el 2013 planteando que el salario no es ganancia, que es remuneración, sí, y que esa remuneración no tenía que tener un impuesto tan agresivo para el bolsillo de los argentinos y argentinas. Bueno, a partir del 1 de octubre comenzará a regir el decreto. Que se va a actualizar cada 6 meses. El otro anuncio fue el de esta tarde, que tiene que ver con la educación, asegurando la educación gratuita, federal, pública, sí, en todo el país. Bueno, digo, con esta serie de anuncios, ¿confían en dar vuelta a la elección, Martín? Yo estoy convencido que Sergio, digo, no solamente porque estoy al lado de él desde hace más de 10 años, sino porque conociendo su capacidad de trabajo, su vocación por todos los días formarse sobre los distintos temas. Digo, cualquiera que lo puede ver sabe que de lo que habla es de algo que él sabe, que conoce, que entiende, que investiga. No es algo que le dijeron hace 5 minutos y lo repite, y que si alguien le pregunta no sabe qué contestar. Digo, no tengo dudas que va a ser el presidente. Para ser el presidente hay que entrar en el balotaje, que no tengo dudas que el 22 de octubre los argentinos van a estar acompañando a Sergio, a nuestra propuesta de Unión por la Patria, desde la candidatura a presidente a la candidatura a intendente en cada uno de los municipios de la Argentina, y que sin duda que el 19 de noviembre va a ser electo presidente. Bueno, Martín Marinucci, además de ser presidente de Trenes Argentinos, sos candidato, ¿sí? En el Parlasur. Este espacio que un día estaría bueno también que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Porque la verdad que tenemos una boleta de más de 1 metro y pocos saben qué hacen los legisladores del Parlasur, pero bueno, lo charlamos y lo... No, pero digo, para que no quede como una duda extrema, sí, es un cuerpo legislativo de representación de los países que lo componen, que son los que participan del Mercosur, que lo que se discuten son las políticas regionales. Digo, uno no puede pensar, así como siempre decimos, que no termina la responsabilidad en términos de seguridad si un delincuente pasa una vereda de un municipio a otro, de la General Paz de un lado al otro, el transporte. Digo, hay políticas que hay que abordarlas de manera regional, como es el sistema ferroviario. También, digo, nosotros tenemos un tren binacional con Paraguay, estamos trabajando y en las próximas semanas estaré en la provincia de Corrientes, en Entre Ríos, también para hablar sobre el desarrollo que tenemos pensado entre Salto y Concordia.
el desarrollo de la línea Urquiza para poder seguir extendiéndolo. Bueno, definitivamente también que en la región de las distintas políticas públicas podamos avanzar de manera conjunta. Vecinos de distintas partes del conurbano, Loma de Zamora, Merlo, Morón, inclusive de Ciudad de Buenos Aires, así leyendo a grandes rasgos, ¿no? Bueno, se quejan de la baja tarifa del tren, por ejemplo. Mirá vos qué curioso, ¿no? Se quejan no sé si viajan en tren, pero bueno, dicen que es muy barato, que tendrían que actualizar las tarifas, bueno, qué sé yo. Después te pasamos todos los mensajes pero para contarles, primero que ha venido teniendo actualización. Según la inflación del mes anterior, se actualizaba la tarifa, salvo ahora que se ha congelado por esta imposición del Fondo Monetario, la devaluación del 20% al día siguiente de las PASO, y eso indefectiblemente genera una alza de los precios, con lo cual decidió Sergio congelar las tarifas del transporte. Pero digo, sirve para poner en contexto una situación. Sí. Digo, hoy la tarifa que en promedio se pagan 53 pesos el boleto, lo que hay que entender que el Estado subsidia la tarifa adicional que debería pagar cada usuario, y de esta manera, si no existiese ese subsidio, que son propuestas de los dos espacios políticos más importantes que están también en competencia, digo, tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio, plantean la eliminación del subsidio y la privatización de las empresas públicas. La privatización la vivimos hasta no hace mucho tiempo en Argentina, y la eliminación del subsidio lo que significa claramente, digo, no es un invento, sería bueno que a esos candidatos se le pregunte cómo van a ser los usuarios para pagar, en vez de 53 pesos, 1.100 pesos el pasaje, en el caso nuestro del tren. Acá una televidente, está bueno que nos dejen el nombre, el teléfono por supuesto queda registrado. Ricardo de Morón dice que Marinucci visite más seguido la estación de Moreno por el estado que presenta. Bueno, es muy extenso, gracias por estar del otro lado, también tenemos varios temas. Perdón, estaremos, estimo que en 10, 15 días inaugurando el paso bajo a nivel de Moreno, que ahí estamos terminando la obra. Bueno, bárbaro. Puentes vehiculares, en Ramos se ha avanzado, lo de Morón, ¿cómo está la obra? Avanzando, vienen concatenados, digamos, hoy ya terminamos el sábado pasado la colocación de los últimos módulos del puente que hace sentido norte-sur, y estimamos alrededor del 25 de septiembre, una vez que tenga toda la intervención vial que hace falta, tanto iluminación como las demarcaciones, bueno, todas esas terminaciones, inaugurándolo. Y Morón. Ramos Mejía. Ramos Mejía. Sí. Morón está en obra, ahí ha habido unos inconvenientes con la contratista que estaba llevando adelante la obra de los pilotes. Tandanor, que es quien ejecuta esa obra, bueno, cambió la contratista, hoy estamos avanzando, y aquel que pasa tanto por la zona del Hospital de Aedo como de Pinar de Rocha, que están los pilotes ya terminados, colocando los cabezales para poder implantar los módulos. Hace 15 días nos visitó aquí en nuestros estudios el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Tienen buena relación, buen diálogo de laburo. Denunció discriminación. Compartimos lo que decía y el motivo por el cual señaló lo que acabo de decir. Yo pido lo mismo en 3 de febrero para Ciudadela. A mí me lo rechazan y me dicen que no, y en Ramos del otro lado lo hacen. ¿Sabés qué hice? Amplié la requisitoria judicial pidiendo que se cite... Vos me estás hablando de discriminación, ¿no? Porque... Sí, claro. Pero si lo pueden hacer en Ramos y lo están achicando, ¿por qué no lo pudieron hacer en 3 de febrero? Que es lo que nosotros pedimos. Lo llamé a Martín Marinucci, se lo expliqué, me dijo, lo vamos a ver, siempre lo vamos a ver. Entonces lo que amplié es la requisitoria de la justicia y pedí que se cite a Martín Marinucci para que explique... Para que explique, con todo respeto lo digo, vos sabés que Martínez lo conocés, es de Morón. Sí, no, que por favor explique por qué me dicen que no en Ciudadela, algo que están haciendo en Ramos Mejía. Bueno, la palabra de Valenzuela. No sabía que había planteado que la justicia me cite, con lo cual estaré dispuesto cuando así suceda. Digo, hay cuestiones que es desconocimiento y está bien, no tiene por qué conocer. Los obradores pertenecen a la empresa que hoy no está en ejecución desde del soterramiento, mediados del gobierno de Macri, que fue cuando la obra se detuvo, que eso es una instancia que está judicializado, que nosotros
para poder avanzar con lo de que no es todo el obrador, digo esto también aclarar, son dos zonas porque hay en dos espacios que sigue habiendo un obrador que se protegen las bombas que bombean permanentemente el agua para que no se inunde el soterramiento. Nosotros ahí tuvimos que trasladar las paradas de colectivo y la verdad que fue un trabajo bastante complejo lograr primero que el ministerio, ya que la obra del soterramiento está en cabeza del ministerio, ¿no? De Trenes Argentinos, digo, ahí está una de las partes del desconocimiento del intendente. A mí cuando me llama para contarme que había hecho esa presentación, que había estado con el ministro, no había estado conmigo por ese tema, que había estado con el ministro hablando de esa situación, pero digo, no es una cuestión de discriminación, sino que acá lo que explicamos a la empresa, al ministerio, que era necesario para poder trasladar las paradas de colectivo que estaban, todos recordarán, de Güemes hacia Edo, de Hormigón, y ahí pusimos los puentes, había que trasladarla a la zona que estaba ese obrador, que era un espacio que la verdad que no tenía sentido, ya que no había máquinas, no había herramientas, no había material, y resguardando las bombas que están en los extremos de esa dársena que se está realizando para los vehículos de transporte automotor. En el caso de Ciudadela nosotros lo venimos planteando, lo venimos pidiendo, pero la verdad que excede, porque también para conocimiento del intendente, la autorización del obrador en sí lo ha dado el municipio, que es a quien pertenece el espacio público, lo nuestro es lo ferroviario. Entonces, no sé si ha hecho la presentación en el propio municipio, en virtud de las autorizaciones que le han otorgado en su momento a la empresa que estaba ejecutando la obra del soterramiento. Martín, te agradecemos la presencia, te vemos la semana que viene en los festejos de los 30 años del programa. Por supuesto. Acompañado, como siempre. Me mandaron una sola invitación. Si, no hace falta, si me decís hace falta, no te pongas tan meticuloso, si no lo sos. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Bueno, antes del 22 de octubre te convocamos nuevamente para seguir charlando. Morón, ¿todo bien? Ganó Lucas Gui, sigue todo bien, la sintonía de trabajo. Seguimos trabajando para poder avanzar, no solamente que haya sido el candidato más votado el 13 de agosto, sino que se consagre intendente el 22 de octubre por la mayor diferencia que podamos, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza. Gracias, Martín, por estar con nosotros. La palabra del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Pausa y enseguida retomamos.